fármacos que coberturan a los estafilococos, básicamente, ¿ya? Sobre todo los fármacos que coberturan gram positivo. Entonces, vamos a hablar de los glicopéptidos, chicos. Sí, te digo, pero si quiero comprar. Muy bien, para esta ponencia también hemos utilizado de su manera esa literatura, chicos. ¿Ya? ¿Puedo abrir, no? Y no lo cierra también. Muy bien, entonces seguimos, chicos. Vamos a hablar de esa clasificación. Los lipopéptidos, cuyo mecanismo de acción, chicos, es la disrupción de la membrana celular, ¿ya? Destruye la membrana celular y el representante es la taptomicina. Los glicopéptidos, chicos, como hemos visto en los beta-lactámicos, los glicopéptidos representados por la vancomicina, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de pared celular, ¿cierto? Muy similar a los beta-lactámicos, ¿ya? Inhibiendo la transglucación. Y los lipopéptidos, cuyo mecanismo de acción va a ser la sumatoria tanto de los lipopéptidos como los glucopéptidos. O sea, va a inhibir, chicos, la síntesis de pared celular y a su vez va a irrumpir la membrana celular. Tenemos tres representantes: elavancina, dalbavancina y oritabancina. Este código es importante. Miren, desde el advenimiento de las penicilinas ha comenzado a haber resistencia, especialmente los gram positivos. Cuando hablamos de gram positivos, ¿no? Estamos hablando de Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, ¿ya? Enterococo, el enterococo también importante, Streptococcus viridans, ¿ya? Acuérdense de eso. Miren, en 1946 estos gram positivos comenzaron a hacer resistencia a las penicilinas, chicos, ¿no? Esta es la famosa resistencia mediada por beta-lactamasas, ¿ya? En la década del 50 comenzaron a hacer resistencia a los macrólidos y a las tetraciclinas, ¿ya? Y en 1961 la mayoría de sus papitos tal vez estaban naciendo, ¿ya? Comenzó el Staphylococcus aureus a hacer resistencia a la meticilina, ¿ya? Entonces, desde ahí nace el Staph aureus meticilino resistente. Miren, ya son más de casi 60 años, ¿ya? Que el Staph aureus ha hecho resistencia a la meticilina. ¿Ya? En 1997 comienza a haber un Staph aureus con resistencia a la banco intermedia, ¿ya? Y en el 2002, miren, chicos, no hace mucho, cuando ustedes estaban haciendo, ¿qué pasó? Se descubrieron las primeras cepas de Staphylococcus aureus. ¿Qué dice esto? Vancomicino resistente, ¿ya? Ojo con eso, chicos, ¿no? Entonces, ustedes han traído
la resistencia. ¿No? Muy bien. Los glucopéptidos, vamos a hablar primero de los glucopéptidos, chicos. Los glucopéptidos tenemos dos, la vancomicina en América y la teicoflamida en Europa, ¿ya? Los dos. Es más, chicos, los europeos también ya han dejado de usar la teicoflamida por un problema que tiene, es la trombocitopenia, ¿ya? Entonces, algunas generalidades importantes, ¿no? El glucopéptido derivado del Streptococcus orientalis, 1955. Estamos hablando de la ¿ya? Vancomicina, ¿ya? La vancomicina está indicada especialmente en infecciones del Staph aureus meticilino resistente. Para eso deberíamos usarla, pero tiene muchas más indicaciones, vamos a verlo, ¿no? Este tiene un peso molecular muy alto, ¿ya? Es recontra hidrosoluble, no le vas a poder dar por vía oral, ¿ya? Si le das por vía oral, su absorción va a ser nula, entonces su acción va a ser intraluminal, ¿no? En algunas patologías lo vamos a ver. Por su gran peso molecular es imposible atravesar la barrera o la membrana celular de las bacterias gram-negativas, ¿ya? Miren la actividad antimicrobiana del lavanco. Primero, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus pyogenes, ¿no? El enterococo, tanto el Faecium como el Faecalis, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus viridans y Peptostreptococcus, ¿ya? El Staph aureus, tanto el meticilino sensible como el meticilino resistente, ¿ya? El Estafilococo epidermidis, chicos, vive en todas las pieles de nosotros. Entonces, generalmente, si lo encontramos en cultivos, es una contaminación, ¿ya? Para el Streptococcus pyogenes, difícil usar vancomicina, ¿ya? Tranca y usemos vancomicina, ¿no? Para el piógenes. Pero acá sí es importante. El enterococo, ¿qué produce, chicos? Endocarditis, ¿ya? Endocarditis. Ya hemos hablado bastante de la endocarditis y hemos visto que el enterococo ya hizo resistencia primero a la penicilina, después a la ampicilina, después a la vanco y ahora ¿con qué estamos? Daptomicina, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, chicos, también es una bacteria que hace mucha resistencia. Ha hecho resistencia a las penicilinas, ¿ya? Y también hay Streptococcus pneumoniae que están haciendo resistencias a las cefalosporinas, ¿no? A los macrólidos, ¿no? Por lo que se le conoce al Streptococcus pneumoniae penicilino resistente. ¿Para eso qué le daríamos? ¿Qué hablamos de la meningitis? ¿Se acuerdan? Cuando banco, chicos. Tienen más la memoria, ¿no? Sí. Cuando el Streptococcus pneumoniae, tenemos alta sospecha de una infección por Streptococcus pneumoniae a nivel cerebral, ¿no? No le podemos dar cefalosporinas, ¿no? Nos vamos a quedar cortos. Entonces, ¿qué le damos? Banco, ¿ya? El Streptococcus viridans, ¿qué produce? Endocarditis, ¿no? Endocarditis. Miren, sí te cobertura, pero la banco no es indicación para el Streptococcus viridans, ¿no es cierto? Pero sí te cobertura. Y los streptococos que son anaerobios, ¿ya? Anaerobios del tracto gastrointestinal que es coberturado por la banco. Chicos, la banco, bueno, esta parte yo no menciono mucho porque es darles mucha información poco relevante. ¿A qué me refiero, chicos? A la dosis. Si se han dado cuenta durante el curso, nunca he hablado de dosis, tampoco las formas de presentación. ¿Por qué creen? Porque está en el inserto y varía de región a región. Lo que nunca va a variar es su mecanismo de acción, sus indicaciones, ¿no es cierto? Aparte, cuando ustedes realmente lo necesiten, van a estar en Perú, van a querer dar un antibiótico, van a tener que abrir el inserto, ¿no es cierto? Como es, que viene como, ¿no? Entonces van a comenzar a tener su propia experiencia. Pero lo que sí no deben olvidar son las indicaciones, su espectro, su mecanismo de acción, ¿ya?
Chicos, la teicoplanina, igual que el abanco, deriva también de un actinoniceto, ¿no? El actinoplanes teichoniceto, descubierto en 1978 todavía. Tiene las mismas implicaciones, chicos, que el abanco, ¿no? Tanto en su estructura química, su mismo mecanismo de acción, el espectro de actividad, su vía de eliminación también, ¿no? También es hidrosoluble, solo parenteral y solo está disponible en Europa, Asia y África, chicos, ¿ya? No está licenciado por la FDA, ¿por qué? Por la trombocitopenia, ¿ya? Por la trombocitopenia que produce. La teico viene con la misma presentación que la abanco. Muy bien, chicos, ambos tienen un espectro que tenemos que entenderlo. Miren, entonces no vamos a dar pues para cualquier estreptococo, para cualquier estaquino, ¿no? Miren, vamos a darlos para este tipo de gérmenes, ¿no? El Streptococcus, ¿ya? Resistente a penicilina. Específicamente de quién estamos hablando, neumonía. ¿Ya? Entonces el Streptococcus neumoniae resistente a penicilina, especialmente en MEC. ¿Qué es MEC? Meningo encefalitis aguda, ¿no es cierto? Entonces, el Streptococcus neumoniae resistente a penicilina es susceptible a abanco. El Enterococo resistente a ampicilina, ¿no? Por su acción bactericida es susceptible a abanco. Y será pues para lo que más indicamos el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Este tiene una acción bactericida. Además, ¿qué más nos cobertura, chicos? Tanto el Staph aureus meticilino sensible como el meticilino resistente, ¿no? Pero para el sensible no le vamos a dar, salvo ¿qué? Alérgico, ¿no? Pero para este sí, para el meticilino resistente sí. Para los estafilococcus coagulasa negativos, chicos, tanto resistentes o sensibles a meticilina, sí va para los dos. Para el enterococo, especialmente en endocarditis, chicos, en endocarditis no te la puedes jugar ni con el cerebro ni con el corazón, ¿no? No pueden jugar con el corazón. Entonces, para el Streptococcus viridans también, ¿ya? Específicamente ¿dónde? En endocarditis, ¿no? Pero doctor, y la cefalosporina sí, pero el tratamiento es coadyuvante, ¿ya? Al Streptococcus neumoniae, específicamente al resistente a penicilina. Palbete hemolítico no, chicos, una X, no le voy a dar palbete hemolítico, porque el beta hemolítico te produce dos enfermedades. ¿Cuáles? Faringoamigdalitis aguda, fiebre reumática y erisipela, ¿no? Entonces esto lo puedo tratar con ¿qué? Penicilina, ¿no? Y para este anaerobio, chicos, los tridium difíciles, ¿qué produce? Diarrea pseudomembranosa. ¿Cuál es la elección? Tiraxomicina. ¿Qué familia pertenece? Macrolida. ¿Ya? Una de las preguntas que vamos a hacer, chicos, les voy adelantando, es: pongo el fármaco, por ejemplo, tiraxomicina, y tú me tienes que completar a qué familia pertenece, ¿no? En este caso, macrólidos, ¿no? Si te pongo amikacina, ¿qué me dirás? Aminoglucosia. Si te pongo amoxicilina, ¿qué me dirás? Penicilina, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ya? Muy bien, y como segunda elección, chicos, ¿cuál es? Vancomicina. Eso sí, por vía oral, por su acción intraluminal, ¿ya? Muy bien. Chicos, el mecanismo de acción es igualito a los beta-lactámicos. ¿Cuál era el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? Inhibición de síntesis de paredes, ¿ya? Nada más, chicos. Pero los beta-lactámicos
inhibían la trans. En cambio, la vancomicina, ¿qué va a inhibir, chicos? Dos procesos, la transglucación y la transpeptidación. La transpeptidación es, chicos, la unión de los polipéptidos, ¿no es cierto? Eliminando uno de los aminoácidos de alanina. Y la transglicación es la unión de ¿qué? De los azúcares, ¿no? Acá. Entonces, esto inhibe la vanco y también la transpeptidación, ¿ya? Entonces, va a inhibir las últimas etapas también de la síntesis de pared celular, inhibiendo tanto la transglicación y la transpeptidación. Muy bien, específicamente en la segunda fase de la síntesis de pared celular. Chicos, esto es curioso, tienen que recordar esto para la vida, porque la vanco tiene una peculiaridad en cuanto a la resistencia. Miren, los enterococos son resistentes a los glucopéptidos, en especial el paécio, estamos de acuerdo. Todos los gram negativos, chicos, y las micobacterias son resistentes a la vanco, ¿ya? Por eso es que para gram negativos imposible la vancomicina, ¿ya? Y el Staph aureus, chicos, el Staphylococcus aureus puede expresar una susceptibilidad menor o intermedia a la vanco, o muy raramente resistente a resistencia de alto nivel. ¿Y cómo? De la siguiente manera. Hay dos tipos, en realidad hay muchos tipos de resistencia, pero los más importantes son la VAN A, ¿ya? Acuérdense de VAN A y VAN B, ¿ya? La VAN A, chicos, es plásmido transferible. Miren, el enterococo, ¿ya? El paécio especialmente, que es, va a pasar al Staphylococcus aureus la resistencia, ¿ya? O sea, tanto a la vancomicina y a la teicoplamida. ¿Cómo es eso, doctor? Acá tengo mi enterococo, ¿ya? Este enterococo, como hace resistencia a la vanco, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué le damos? Dapto, ¿no es cierto? Entonces ya he hecho el enterococo resistente a la vanco, le pasa a través de un plásmido, chicos, al Staphylococcus aureus, ¿ya? Entonces, a través de un plásmido le transfiere la resistencia que ha hecho a la vanco al Staph aureus, y el Staph aureus automáticamente se vuelve resistente, ¿ya? Ese es el tipo de resistencia de VAN A. Y la VAN B, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Es cromosómica, chicos. La VAN B es poco frecuente, felizmente, pero es cromosómica y es no transferible, felizmente. ¿Ya? El enterococo paécio, que es resistente a vanco, solamente va a basar la sensibilidad a la teicoplamida, ¿ya? Pero es no transferible, o sea, solo de enterococo a enterococo, no como la VAN A, que es de enterococo a Staph aureus. Muy bien, dentro de sus características, chicos, farmacocinéticas y farmacodinámicas, son muy similares tanto la vancomicina como la teicoplamida, ¿ya? Miren, la vancomicina solo debe administrarse por vía intravenosa, ¿ya? En algunos casos, intratecal. ¿Qué significa intratecal? En el cerebro, ¿ya? En el cerebro a través de un catéter intraventricular, ¿ya? A través de un catéter intraventricular para una ventriculitis por Staph aureus, por ejemplo, ¿no? Y la forma oral, chicos, la forma oral solo en casos de colitis por Clostridium difficile, ¿ya? Entonces, sí hay presentación por vía oral, que no lo tenemos, dicho sea de paso, para diarreas pseudomembranosas, ¿ya? ¿No? Por Clostridium difficile, por su acción intraluminal, básicamente, porque no se reabsorbe, ¿ya? Hay una baja fijación a proteínas, 30%, y buena penetración, chicos, ósea, atraviesa la barrera hematoencefálica en meningitis. Alrededor del 90% de la dosis inyectada de vanco se excreta por filtración glomerular, ¿ya? Y el medicamento no se elimina del plasma como hemodiálisis, o sea que no vamos a barrerlo con la hemodiálisis. En cambio, la teico también tiene algunas peculiaridades similares a la vanco. ¿Cuáles, chicos? También es solo endovenoso, pero también se podría dar intramuscular, ¿ya?
tiene alta fijación a proteínas con respecto al abanco, su tiempo de eliminación sérica es largo, ¿ya? La expresión ocurre también por filtración glomerular, su vida media 10 veces más prolongada que el abanco, hay mala penetración ósea y también a la barrera hematoencefálica y tampoco no se elimina por hemodiálisis. Muy bien, entonces acá vemos, chicos, ¿no? Ambos, tanto el abanco como el ateico, no tienen absorción oral, pero esta mala absorción del abanco por vía oral hace que tenga una acción intraluminal, ¿ya? Entonces va a eliminar al Clostridium difficile del intestino y evitando la diarrea pseudomembrana. Miren la vida media, chicos. La vida media es de 6 a 8 horas y miren la teicoplanida, 70 horas. La unión a proteínas es otra característica típica, 30% para el abanco y 90% para el ateico. Solo viendo la unión a proteínas podemos deducir que el tiempo de vida media del ateico siempre va a ser más prolongado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? La penetración al líquido cefalorraquídeo, mala para ambos, pero el que mejor va para meningitis es la abanco, ¿ya? Muy bien. Esto es una pregunta fija, chicos. ¿Dónde estén, ¿no? Sus rotaciones, las indicaciones de la abanco, ¿ya? ¿Para qué damos vancomicina? Infecciones de piel y tejidos blancos, ¿ya? Entonces, cuando tengan celulitis, artritis, osteomielitis, ojo, ¿ya? Celulitis, artritis, osteomielitis, base y necrotizante, pero por Staph aureus meticilino resistente, ¿no es cierto? Porque para estos, si no es resistente, puedo dar, ¿qué daría? Nacicilina, oxacilina, muy bien, doctora, ¿no? Eso, chicos, ¿ya? Bacteriemia o endocarditis por bacterias gram positivas. Pregunta, ¿para qué bacterias indicaría? En esta Staph aureus, ¿qué más? Enterococo. Chicos, Staph aureus y enterococo, ¿ya? Pero doctor, se cubre al Streptococcus viridium, sí, pero para eso no lo indica, ¿ya? No lo indica. Neumonía, ¿en qué caso? Staph aureus, meticilino resistente. Meningitis, acá les compro. En meningitis, ¿qué va? Meningococo. Los no producen meningitis. Acabamos de hablar. Streptococcus pneumoniae, pero resistente a penicilina. ¿Ya? El Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Muy bien. ¿Y para qué más? Para Staph aureus. Staph aureus resistente a meticilina. Colitis por Clostridium difficile por vía oral, ¿ya? Y profilaxis quirúrgica para procedimientos de aductores o de marzo, especialmente en la cabecita, ¿ya? Entonces ahí tienen las indicaciones, chicos, ¿ya? No me pongan infecciones de piel y tejidos blandos, por eso les estoy poniendo acá. Celulitis por marsa, artritis por marsa, fasciitis por marsa, endocarditis por Staph aureus y enterococo. Neumonía por marsa, meningitis por Streptococcus neumonía resistente a penicilina y Staph aureus meticilino resistente. Colitis pseudomembranosa por sí sola sí es una indicación, ¿ya? Muy bien. La teico tiene las mismas indicaciones: infecciones de piel y tejidos blandos, artritis, osteomielitis, ¿no? Pero por marzo, ¿no? Marzo. Neumonía, ¿por quién? Por marsa
solamente, porque para estrepto y neumonía hay otra opción. Complicadas por MARSA, infecciones de huesos y articulaciones, endocarditis también por las mismas indicaciones, pero en Clostridium difficile, chicos, al parecer no tiene efecto, ¿ya? Entonces acá vamos a aclarar lo que hemos hablado, chicos. En endocarditis, la etiología es Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Quedamos? Vale. Streptococcus viridans en persona alérgica a penicilina. Vale. Enterococo en pacientes alérgicos a penicilina y o resistente a beta-lactamina. Entonces, ya todos los enterococos, chicos, a nivel mundial le han hecho resistencia a AMBI. Le han hecho resistencia. Entonces, dan banco. Es más, hay cepas de enterococos que ya han hecho resistencia a banco. Entonces, por eso se da la AFTO. Es más, en nuestro medio ya estamos pidiendo a través de la ley banco, digo, DAFTO. ¿Ya? Meningitis, acá está, chicos. Neumococo altamente resistente a penicilina. ¿Qué le da? Vancomicina. Staph aureus resistente a penicilina, también pues banco. Estas son las dos etiologías de meningitis. En neumonía, pero por MARSA. ¿Ya? Por MARSA. ¿Pregunta? Streptococo con neumonía. Vale, streptococo con neumonía, ¿en dónde? ¿En el cerebro o en el pulmón? El meningitis acá está, ¿no? El meningitis, neumococo. El streptococo con neumonía es el neumococo, pero tiene que ser altamente resistente a penicilina. Es más, chicos, en América asumimos que todos los neumococos son resistentes a penicilina, pues ponemos banco. ¿Ya? Bueno, voy a repetir otra vez, chicos, ¿no? No es la última clase antes del examen. Entonces, en meningitis, ¿cuál es la etiología? No. Streptococo neumoniae. Y el aureus. Muy bien. Neisseria. Y Haemophilus. Influenza. Estos son tres, chicos, de los gérmenes que producen meningitis en todas las edades, ¿ya? Y se agrega uno cuando es inmunosupreso, niño o abuelito. ¿Cuál es? Listeria. La listeria monocitogenes. Para la listeria monocitogenes, ¿quedamos? Quedamos, chicos. AMPI, muy bien. El 100% de las preguntas sale de las clases. Nunca he tomado algo que no haya hablado, chicos, y aún así no respondo. Para Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae, ¿qué doy? Ceftriaxona, con fuerza, ceftriaxona. Al estreptococo con neumonía, ¿de qué damos? ¿Quedamos? Banco. ¿Ya? Entonces, la peculiaridad, chicos, es que en meningitis de meninges, ¿no es cierto? Es una infección de las meninges, del cerebrito, ¿ya? No te la puedes jugar, o sea, se asume en América Latina por la alta incidencia que ya estos estreptococos son resistentes a penicilinas y a cefalosporinas. Por eso se da banco, ¿ya? Por eso se da banco. Muy bien. Neisseria y Haemophilus ceftriaxona. Listeria AMPI, ¿ya? Entonces, porque
por todo lo que hemos hablado, ustedes podrían asumir y decirme, doctor, la ceftriaxona de cobertura de Haemophilus neisseria, pero también cobertura neumococo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, pero le añadimos banco para darle con fuerza, porque si pasa, chicos, más de 24 horas, este estreptococo en el cerebrito produce secuelas, ¿no? Sordera, lesión del sexto par, ¿no? Puede producir abscesos. Entonces, por la alta incidencia de secuelas, damos banco. Ahora, si la PL, chicos, dice todo es sensible a ceftra, ya pues se saca banco y lo dejamos con ceftra, ¿no? Si esta listeria es sensible solo a ceftra, también se suspende ambos, ¿no? Entonces, cuando hablo de todo esto, es de tratamiento empírico, ¿ya? Muy bien. Entonces, tanto la vancomicina como la tecoplanida siempre va a estar indicado en infecciones por Staph aureus resistente a meticilina, ¿no es cierto? En sepsis, en endocarditis, en neumonía, en celulitis, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? En infecciones por enterococo, el enterococo que produce endocarditis, que produce meningitis y que produce ictus, ¿ya? Infecciones por estreptococo, neumonía y resistente a penicilina, acá está, miren, definido. Estos pueden estar presentes en neumonía y en meningitis. ¿En cuál de los dos empíricamente inicio banco para este tipo de cepas? Meningitis. Para neumonía, no. Entonces, ¿qué le doy? Ceftriaxona, dosis altas de ceftriaxona, ¿no? Infección por Clostridium difficile, ¿está bien? Sí, podría ahora. Infección por Streptococcus epidermidis también, siempre y cuando sea resistente a la penicilina, ¿no? Chicos, la banco también se da en endocarditis de válvula protésica. Lo que hemos hablado es de válvula nativa, ¿no? Pero primero hay que remover pues los catéteres, se tiene que remover la válvula, ¿ya? Cambiar la válvula. Y este detalle es importante, ¿no? Por otro lado, se ha demostrado que en la endocarditis, por el Staphylococcus aureus, que es sensible a meticilina, ojo, la respuesta a los beta-lactámicos es superior que a la banco. En todo, chicos. Ya, un beta-lactámico para Staph aureus, díganme. Acaban de decir. Oxacilina, nafcilina, ¿no? Nafcilina. Ese es un beta-lactámico, que son los beta-lactámicos antiestafilocócicos, penicilinas antiestafilocócicas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y la banco también es de cobertura. Pero, chicos, por ejemplo, si ustedes tienen una celulitis, ¿ya? Y esta celulitis es provocada por un Staphylococcus aureus meticilino sensible, y la segunda vez que hablo lo mismo, ¿cuál de los dos es más potente y con cuál de los dos fármacos resuelve más rápido? Con la oxacilina. ¿Ya? No hay que confundir algo, chicos. No es que le doy banco y le elimino. No, la banco es lenta en su tratamiento. ¿Ya? La ventaja de la banco es que va bien para los resistentes. Pero si no hay resistentes, dale oxa, chicos. No se la juegue. Oxita va muy bien. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta, chicos, que siempre vamos a preguntar, porque esto nos preguntan también siempre, porque la banco es utilizado pues bastante en el entorno hospitalario, ¿no? Son los efectos adversos, ¿ya? Las reacciones sistémicas. Tiene reacciones sistémicas: fiebre, escalofríos, hipotensión, especialmente asociada a la velocidad de infusión. 1 gramo de vancomicina tiene que ser, chicos, administrado en 1 hora, lento, ¿ya? Si nosotros le damos en 10 o 20 minutos, ¿qué va a pasar? El pacientito va a presentar fiebre, va a presentar escalofríos e hipotensión y hasta nos va a confundir, chicos, el cuadro clínico. Ve siempre lento. ¿Hay reacciones locales? Sí,
flebitis, por ejemplo, ¿no? La banco de preferencia tiene que ser colocada por catéter venoso central, por la alta incidencia de flebitis que producen los pacientitos hospitalizados, ¿ya? Y las reacciones cutáneas, este famoso, ¿no? El síndrome del hombre rojo. Pregunta fija en los exámenes de residentado, chicos, ¿no? Si entra algo de banco, va a entrar este efecto adverso. También asociado a la velocidad de infusión, ¿ya? También asociado a la velocidad de infusión. Entonces, ¿qué pasa, no? Al pacientito, una licenciada le pasa la vancomicina y lo pasa en 10 a 20 minutos y el pacientito rash cutáneo, ¿no? Pero no es alergia. Ojo, no es alergia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso me pasó en alguna oportunidad. Me llama la enfermera y me dice: doctor, el pacientito ha hecho alergia a la banco. Voy y sí, pues que estaba hipotenso, ¿no? Diaforético y lleno de unas máculas, pápulas macropapulares en todo el cuerpo, un rayo. Entonces dije: es alergia. ¿Y qué he hecho? Hemos tendido banco y he tenido que darle insulina. Pero después de tiempo pasó lo mismo y con la misma enfermera, ¿no? Entonces ahí indagamos un poco y era que la licenciada le pasaba pues muy rápido, ¿no? Y con una pregunta social dicen: ¿en cuánto tiempo la pasaba? En 10 minutos. Desde ahí, en las indicaciones de banco, pasar en 1 hora, ¿ya? Entonces hemos tenido que, hemos cancelado la banco, que es un antibiótico aparte de costoso, único, y darle otro más caro solamente por la infusión, ¿ya? Chicos, ¿qué alteraciones hematológicas producen? Neutropenia, trombocitopenia o eosinofilia, ¿ya? Ototoxicidad y nefrotoxicidad, al igual que los aminoglucósidos, no se olviden, ¿no es cierto? Miren, afecta al octavo par, puede haber pérdida de los tonos altos, tinnitus, sordera, y como nefrotoxicidad nos lleva a falla renal, ¿ya? Acuérdense de los efectos adversos. Puedo pedir 4 efectos adversos de la banco, ¿no? Donde tienen que ponerme nombre rojo, ototoxicidad y nefrotoxicidad, y uno más que ustedes vean conmigo. Muy bien, eso con la banco, chicos. Entonces, la banco es pues el antibiótico más usado en el entorno hospitalario para Staph aureus, por ejemplo, ¿no? Las endocarditis que tenemos generalmente son sensibles, ¿ya? Y bueno, no es pues que la endocarditis se diagnostica así como una meningitis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un pacientito y está con fiebre, trastorno de sensorio, cefalea intensa, ¿qué pensaría? ¿Cuál sería el diagnóstico? Fiebre, cefalea, trastorno de sensorio. Puede ser, ¿no? ¿Qué le hacen? Signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? Hernia y rosinas y rigidez nuca, ¿no es cierto? Si es positivo, es una meningitis. Eso lo hacemos todo, eso lo podemos diagnosticar. Entonces, al igual que la meningitis, ¿cómo harían el diagnóstico de endocarditis? ¿Han hecho cardio ya? ¿Semiocardio? No. Eso es para fiebre reumática. Tampoco. Porque ¿cuándo sospecharías de endocarditis? Fiebre de origen adverso. Pacientito que está con fiebre 1 o 2 semanas y no se encuentra la causa. Una de las causas de este famoso síndrome de fiebre de origen adverso es endocarditis. Entonces el paciente tiene que tener fiebre que no sea explicado por meningitis, por neumonía, por hito, por diarrea, ¿ya? Has descartado todo eso y sigue habiendo fiebre, ¿no? Entonces ahí comienzas a estudiar y hay criterios, ¿no? Criterios mayores, criterios menores. ¿Cuáles son los mayores?
hemocultivo positivo y vegetaciones en la ecocardiografía, ¿no? Transtorácica o esos son los que te hacen el diagnóstico, ¿no? Ahora, los criterios menores, ¿se acuerdan? Ya, revisas. No me toca. Entonces, es un poquito difícil el diagnóstico, ¿no? Los internistas son los capos de el diagnóstico con ayuda de cardiólogos, de imaginología. Entonces, por eso es que las endocarditis son difíciles de diagnosticar, y cuando lo diagnosticas ya generalmente ya tienes el cultivo, ¿no? Porque para hacer el diagnóstico tienes que tener cultivo, ¿no es cierto? Ahora, si solo encuentras vegetaciones y todavía no ha salido el cultivo, ahí es donde tú puedes iniciar un tratamiento empírico. ¿Y cuál es el tratamiento empírico en endocarditis para válvula nativa? ¿Cuál? Banco. Genta, autoriza, muy bien. Y la genta lo podemos cambiar por C. O sea, el tratamiento es ceftriaxona más banco o gentamicina más banco. ¿Y la banco qué gérmenes nos cobertura? Ya, pero en endocarditis, enterococo y staph aureus. Y la ceftriaxona y la genta, ¿para quién va? ¿Cierto que? Viridian. Muy bien, entonces eso es endocarditis, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tratamiento empírico de endocarditis, si tienes las vegetaciones y una sospecha de endocarditis, es banco más genta o ceftriaxona. Muy bien. Chicos, los lipopéptidos, vamos a hablar de la daptomicina. Si ustedes revisan su Goodman, los que tienen, son 5 líneas que le dan a la dapto, ¿no? Solo son 5 líneas. ¿Por qué? Porque, bueno, no se usa bastante, pero miren, desde el 2002, chicos, miren, esta es una alerta epidemiológica de la OMS, que literalmente dice lo siguiente, ¿no? Describe el caso clínico de un pacientito, que se trata de un paciente de 35 años, masculino, diagnosticado de diabetes complicada, ¿ya?, con diferentes infecciones asociadas, para las que había recibido tratamiento previo con banco y pericomplamina, ¿ya? La bacteriemia, ¿no? ¿Qué es bacteriemia, chicos? Infección de la sangre, ¿ya? Es o sepsis, ¿no? Fue controlada con daptomicina. Sin embargo, el paciente continuó internado con diferentes episodios infecciosos y falleció 3 meses después del aislamiento de ¿qué? ¿Qué dice esto? Staphylococcus aureus resistente a más, ¿ya? Entonces, chicos, les presento al primer fármaco que posiblemente, ¿ya? Que posiblemente, porque no ninguna literatura con certeza te lo va a decir, es lo que nos queda para luchar contra el Staph aureus resistente a vancomicina, ¿ya? Entonces, Dios no quiera, chicos, ¿no? En nuestro país, nuestro sistema de salud todavía no ha detectado el Staph aureus resistente a vanco, ¿ya? Pero tenemos alternativas terapéuticas. Pero, ¿qué hacer? No usar mucho, no usar mucho. Y este llamado ya no es para ustedes, porque ustedes no van a usar banco, ¿ya? Este llamado es para ya cuando sean médicos internos, empíricamente no iniciemos pues, en cuadros sospechosos rápidamente banco, salvo meningitis o endocarditis. Pero para una neumonía, asumir que sea Staph aureus resistente, no. Entonces hay que usar menos, chicos, ¿no? Porque miren, ya desde este año tenemos cepas aisladas en Europa, en África, en México también han aislado el Staph aureus resistente a banco, ¿ya? Entonces,
vamos a hablar de la daptomicina, que es un lipopéptido, ¿ya? Entonces la dapto, chicos, es un antibiótico lipopéptido cíclico derivado de este género, los Streptomyces ociosos, por el 1985, ¿ya? Y la mejor década el anterior ciclo, ¿sí o no? Con actividad bacteriana para gram positivos que incluye cepas resistentes a VAN, ¿no? Entonces, esto es una posibilidad todavía, chicos, todavía no. En primer lugar, pues no hay muchas cepas de Staph aureus resistentes a VAN. O sea, no es que en este hospital hay puras cepas de VAN y se están haciendo pruebas con dapto, ¿no? En esos casos aislados donde se ha detectado el Staph aureus resistente a VAN, se ha intentado dar daptomicina y en algunos casos se han visto buenos resultados, por lo que se asume ya que el adapto iría bien para estos casos. Entonces, por la poca frecuencia de casos que hay, se asume, ¿ya? Entonces, el adapto es uno de ellos, ¿ya? Es uno de ellos, pero lamentablemente no se da todo, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, el adapto es un antibiótico bactericida que muestra actividad selectivamente contra bacterias gram positivas aeróbicas, ¿no? Y algunas facultativas anaeróbicas. ¿A quiénes damos? A Staph aureus resistente a meticilina, ¿ya? A Staph aureus resistente intermedio a vancomicina, los famosos PISA, y a los enterococos resistentes a vanco. Para eso sí es fija, su publicación en Sanjo, en Google, en todo van a encontrar. Los enterococos que ya han hecho resistencia a vanco se les da dapto, eso es normal, ¿ya? En Europa ya en sus esquemas de tratamiento de endocarditis empírico ya no está vanco, está dapto, porque la cepa de enterococo resistente a vanco tiene alta incidencia en Europa, en todas las UCIs, ¿ok? Muy bien, y acá clarito dice, ¿no? Para algunas cepas de Staph aureus resistente a vanco, ¿por qué lo pongo así? Porque todavía no hay datos fidedignos, ¿no? Entonces son serie de casos en los que se ha indicado dapto en los pacientes resistentes a vanco. ¿Está claro esa parte? ¿Ya? No es fija, el dato no es fijo. No hay estadísticas, no hay intervalos de confianza, no hay P significativos, o sea, no hay estudios grandes para este tipo de infecciones. Entonces, ¿puede explicar un poco la resistencia? Porque entendí que esta enfermedad, pero ¿cómo se transmite? ¿No tiene una cepa? Por eso, los términos no son muy términos, o sea, ¿cómo se transmite la resistencia? Ya, repito, acabamos de hablar. Hay dos tipos de resistencia. Una es la VAN A, ¿ya? Esta VAN A se transmite por plásmidos, ¿ya? ¿Qué son los plásmidos, doctorita? Es una transmisión de tipo genética. Entonces, exacto. Acá tenemos al enterococo. Esto es lo que está pasando. El enterococo es una bacteria que ha hecho resistencia a todo, ¿ya? El enterococo estoy hablando, ¿ya? Entonces este enterococo que ya es acostumbrado a hacer resistencia a penicilina, a ampicilina, ya hizo resistencia a vancomicina y por eso se le da daptomicina, ¿ya? Entonces a través del plásmido, esta resistencia que ya hizo a la vanco el enterococo le pasa al estafilococo. Pero el enterococo no es el mismo que el principio. ¿Cómo se transmite? Por plásmido. Repito. En este caso de germen a germen, es un tipo de resistencia cruzada, van de germen a germen, ¿no? Y es la más frecuente. También hay otro tipo de resistencia cruzada, pero a través de cromosomas, pero es entre solo o cepas de Staph aureus o cepas de enterococo. Pero la que explica este tipo de resistencias altas, ese tipo de resistencia van a través del plásmido de enterococo a Staph aureus. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Chicos, el mecanismo de acción de la daptomicina, ya ves, el lipopéptido, es igual que el de la colistina, ¿ya? O sea, hay disrupción de la membrana celular. Entonces, si yo les pregunto, indíqueme
dos antibióticos cuyo mecanismo de acción es la disrupción de la membrana celular, ¿cuáles me dirán? Ya, daptomicina, que se me va a olvidar para la próxima clase. ¿Y el otro? ¿Y el otro cuál es? Polimicina, ¿no? La famosa colistina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, miren, la dapto se va a unir a la membrana celular y forma complejos dependientes de calcio, ¿no? Entonces, la dapto que indicamos va a formar complejos dependientes de calcio, va a formar poros, chicos, y por esos poros se va a perder potasio. ¿Qué pasa cuando se pierde potasio? Va a haber pues una despolarización, ¿no? Y una despolarización no controlada, ¿no? Va a provocar despolarizaciones celulares y pérdida del potencial de acción. Y por ende, ¿qué va a pasar? Va a haber una inhibición de la síntesis de ADN y ARN y también síntesis de proteínas, ¿no? Y va a provocar una muerte celular, pero donde no va a haber lisis, ¿ya? No va a haber lisis. Muy similar a la colistina. Muy bien, chicos, esto es la farmacocinética, debe administrarse por vía intravenosa solamente. La toxicidad directa es en el músculo, impide que se inyecte por vía intramuscular, ¿no? Hay elevación del CPK-MB y del CPK total. El tiempo de vida media es de 8 a 9 horas, lo que permite administrar una dosis al día. El volumen de distribución es bien bajito y el 80% se elimina por vía renal, ¿no? Esto es un dato importante. Aunque el fármaco penetra adecuadamente en el pulmón, ¿ya?, es inactivado por el surfactante pulmonar y por lo tanto no es útil en el tratamiento neumónico. ¿Qué pasa si tú tienes un Staph aureus resistente a banco y que está provocando neumonía? No le puedes dar dapto, ¿no es cierto? Por lo que ahora vienen otras alternativas. ¿Ya? ¿Qué efectos adversos tienen? Por toxicidad muscular, chicos, se va a elevar la creatinina, ¿no? Esto puede disminuirse con la administración una vez al día del fármaco. La miopatía es reversible, puede provocar rhabdomiolisis y la rhabdomiolisis siempre va a llevar, chicos, en la mayor parte de los casos a falla renal, ¿ya? Se recomienda precaución cuando la dapto se coadministra con aminoglucósidos, estatinas, debido a los posibles riesgos de nefrotoxicidad y de miopatía respectivamente. Entonces, ahí van las indicaciones, chicos, ¿no? Asterisco para la dapto, muy bien, ¿qué dice? Tratamiento de infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, pero no en todos, ¿no es cierto? ¿En quiénes? En aquellos que tengan resistencia a meticilina también, ¿no? Endocarditis infecciosa, miren, del lado derecho, por Staphylococcus aureus, tanto MRSA como SARS, ¿ya? Endocarditis infecciosa por Enterococcus faecium resistente a banco. Esta sí es una indicación importante. Infecciones por Staphylococcus aureus vancomicino resistente es una posibilidad, excepto en neumonía, ¿ya? Neumonía no es indicación, está claro, chicos, ¿no? Posible efectividad ante cepas de Staphylococcus aureus resistente a pánico, ¿ya? Muy bien, creo que eso es todo con la data. Ahora, chicos, vamos a hablar de los fármacos que tienen doble mecanismo de acción, los lipo y los glucopéptidos. Va a disrumpir la membrana celular y también la pared celular. Es como unir, chicos, la daptomicina más la vancomicina, ¿no? Doble mecanismo de acción. Los lipoglucopéptidos tienen actividad bactericida importante exclusivamente contra las bacterias gram positivas. Los lipoglucopéptidos inhiben la síntesis de la pared celular 1 y también alteran la integridad de la membrana celular 2.
y tenemos tres: la dalbavancina, telavancina y oritavancina. La dalbavancina deriva de qué, chicos? Lacteicolamina. Y la telavancina y la oritavancina derivan de la vancomicina. ¿Ya? Muy bien. Son de acción prolongada. ¿Sí? La dalbavancina deriva del lateico. Eso hemos dicho, ¿no? Perdón, me estoy confundiendo. Y la oritavancina y la telavancina son derivados de la vaina. ¿Ya? Todos activos contra masa. ¿Ya? Les voy dando un dato, les adelanto, que la oritavancina de todos estos tres es uno de los fármacos que también posiblemente puede actuar contra cepas de Staphylococcus aureus vancomicina resistente. ¿Ya? Oritavancina. Entonces ya tenemos el segundo fármaco que posiblemente pueda actuar contra cepas de Staphylococcus aureus vancomicina resistente. Algunas generalidades, chicos, respecto a su mecanismo de acción. Van a inhibir la síntesis de pared celular bacteriana y disrupción de la membrana celular. ¿Ya? De acuerdo con eso. Primero, inhiben la reacción de polimerización, tanto la translocación y la transfectidación. Esto inhibiendo la síntesis de pared celular. Y el segundo mecanismo es disrupción directa de la membrana celular bacteriana, ¿no? Provocando despolarización de la membrana celular. Dos mecanismos de acción de los macrófagos. En cuanto a la farmacocinética, chicos, el tiempo de vida media es de 6 a 10 días, ¿ya? Una dosis semanal y intravenosa para la dalbavancina, ¿ya? Y la oritavancina, el tiempo de vida media 5 días, dosis semanal y también vía intravenosa. Estos dos fármacos, chicos, como se dan dosis semanal, ¿para qué tipo de infecciones creen que se use con más frecuencia? ¿A quién darían una dosis a la semana? A los viejitos. No a los niños. ¿Para qué? ¿A qué tipo de infecciones damos antibióticos por periodos prolongados? Por ejemplo, 3 a 6 meses. No, pero chicos, cuando ustedes hablen en trauma, ¿no? La osteomielitis, su tratamiento, la osteomielitis es una infección crónica, no se cura. Si es la osteomielitis, hay que tratarlo, ¿no? El tratamiento es de 6 hasta 12 meses en algunos casos. ¿Ya? Por eso es que cuando hay una fractura expuesta tiene que operarse rápido, hay que hacerle un lavado, una cura quirúrgica, ¿no? Porque si le entra infección al huesito, por la poca vascularización que tiene, ya fue. Es una emergencia. Exposición de huesito es una emergencia, ¿ya? Puedes tener el huesito roto, pero no está expuesto. Con su cabecillo puede estar hasta que el traumatólogo lo vea. Pero si hay hueso expuesto, así sea pequeñito, mándenlo. La cura quirúrgica urgente. La dalbavancina y la oritavancina, por un tiempo de vida media tan prolongado, pueden usar a estos pacientes como osteomielitis y que por ahí tengan un Staphylococcus meticilino resistente. ¿Ya? La telavancina, en cambio, es de 7 a 9 horas, ¿no? También es innovador. La unión de proteínas más del 90%, por eso se libera poco a poco, pues su tiempo de vida media se prolonga, ¿cierto? También tiene indicación renal. Indicaciones, ¿no? Entonces, si del adapto hay poca información de estos tres, hay menos. Todo lo que está acá escrito son de revistas. De la revista que les he mostrado, de una revista de la JAMA, que ha sido publicado en 2023. ¿Qué dicen los yanquis? O sea, ¿para qué lo vamos a usar esto? ¿No? Tratamiento de infecciones bacterianas agudas de piel y tejido blando, ¿no? Entonces,
Pero para eso tengo banco, tengo dapto, tengo muchas otras alternativas, ¿no es cierto? Siempre que sean resistentes a meticilino y que sean alérgicos a banco, ¿no? No vas a usar nuestros tan caros para eso, ¿no? Entonces, activo frente Staph aureus resistente a meticilina 1. Algunos Staph aureus con sensibilidad reducida, licopérsidos, los famosos guisa, y también para unos guisa, ¿ya? La oritavancina es activa contra las cepas de enterococo resistentes a la vancomicina, chicos, portadores del gen VAN-A. Ojo con eso. La dalbavancina y la oritavancina y la telavancina tienen actividad contra el enterococo resistente a banco, portador de banco, ¿ya? Entonces, si yo les preguntaría, indíquenme usted 4 fármacos que se usan en el tratamiento de los enterococos resistentes a banco, ¿qué me diría? Dapto más estos 3. Eso sí es fijo, ¿ya? Dapto más estos 3. Y acá en rojito le hemos puesto, solo la oritavancina es activa contra el Staph aureus resistente a la banco. Pero también faltaba poner esto. No hay mucho estudio que lo avale. Entonces ahí les presento al segundo fármaco que se podría usar en casos de Staph aureus vancomicino resistente. Y si hay un caso clínico del paciente con neumonía por Staph aureus vancomicino resistente, ¿qué le daría? Hasta ahora, oritavancina, porque la dapto no sirve, ¿no es cierto? Muy bien. Si les digo, ¿qué fármaco indicarían ustedes en enterococo vancomicino resistente en endocarditis de cavidades derechas? ¿No? Entonces, chicos, de todos estos fármacos, la telavancina se puede usar en neumonía intrahospitalaria y la asociada a ventilador causadas por cepas sensibles de Staph aureus, ¿ya? Solo la telavancina. Muy bien, chicos, ahí terminamos con los glucóperos, ¿ya? Sí, vamos a curar. Entonces, antes que vayan a tomar ahorita, vamos a hablar del linezolid, ¿ya, chicos? Del linezolid. Entonces, es otro puesto de los fármacos de gran potencia para gran positivos que les queda, ¿ya? La indicación del linezolid, chicos, es muy similar a la banco, ¿ya? Pero no es que tienes linezolid y tienes banco y vas a usar el que te dé la gana, no. Solo cuando hay resistencia a banco, cuando hay alergia a banco o... ¿qué más sería, chicos? ¿Cuándo usarían linezolid? Cuando hay falla renal, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un pacientito que está recibiendo banco y está haciendo falla renal aguda, ¿ya? No puedes continuar con banco, ¿no? Lo rotarás a linezolid, porque tiene todas las indicaciones, ¿no? Y les adelanto, el linezolid es uno de los fármacos que también se puede usar en aquellas cepas de Staphylococcus aureus vancomicino resistente, ¿ya? Entonces es el tercer fármaco que les muestro que podrían usarse en casos de Staph aureus vancomicino resistente, ¿ya? Muy bien. La diferencia, esto lo hemos debido hablar con los macrólidos, pero yo lo he querido juntar en este caso, ¿por qué? Porque por su espectro, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos también van a inhibir la síntesis de proteínas, ¿no? Hemos tenido hablarlo con macrólidos, cloramfenicol, etc. Pero como estamos en el tema tanto de Staph aureus resistentes a meticilino, resistentes a banco, he decidido incluirlo acá para que no perdamos la inacción, ¿ya? Pero su mecanismo de acción no tiene nada que ver con la pared celular, no tiene nada que ver con la membrana celular. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas, ¿ya? Exclusivamente para gram positivo. Miren, va a ser bacteriostático para tanto para enterococo y bacilococos.
y bactericida para el estreptococo, especialmente el neumococcus. Tenemos dos, chicos, tanto el Linezolid que usamos, que tenemos, y el Telizolid que no se usa mucho. ¿Ya? Muy bien. Y acá está lo que les decía, ¿no? Esto es de forma literal, lo hemos puesto el artículo y dice lo siguiente, chicos. Destacar que el primer caso de infección por Staph aureus resistente a banco con una concentración inhibitoria mínima de más de 128 miligramos por litro es alto, ¿no? Cuando una concentración inhibitoria mínima es menos de 4 es cuando puede tener un efecto, ¿ya? O sea, este Staph aureus era recontra resistente a banco, 128, ¿ya? Recientemente descrito, mantenía sensibilidad al Linezolid. Entonces, tampoco es que el Linezolid se usa para los vancomicinos resistentes, como ley, como norma, no. Se puede. Hay una posibilidad que te sirva igualito que con la DAFO, igualito que la Oltavancin, ¿no? Igualito. Entonces, pero vemos que hay algo, no hay una esperanza de poder usar tanto esos tres fármacos como el Linezolid. Bueno, algunas generalidades, chicos. Se desarrolló en 1990. Miren su actividad. Staph aureus meticino sensible, como todos. Staph aureus meticino resistente. Enterococo faecis vancomicino resistente, este sí, ¿verdad? Otro fármaco que se podría usar para enterococo resistentes, ¿no es cierto? A la banco. Streptococo pneumoniae penicilino resistente, ¿ya? Y Staph aureus con rojito resistente a vancomicina. Excelente biodisponibilidad oral, chicos, pero también tenemos el venoso. El Linezolid inhibe la MAO, chicos. ¿Qué es la MAO? ¿Qué es? Ya, ¿qué son enzimas que metabolizan la serotonina, la noradrenalina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces puede potenciar un síndrome serotoninérgico. Hay que tener cuidado con aquellos que toman antidepresivos cuando damos Linezolid. Produce rápida y completa inhibición de la fosforilación oxidativa. Inhibe producción de toxinas producidas por el Staph aureus y el Streptococcus pyogenes, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando les hablé de un shock tóxico, tanto estreptocócico y estafilocócico? ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Qué le dábamos para las toxinas? Clindamicina. Entonces, doctorita, por ejemplo, en este caso, si ustedes tienen un shock tóxico estafilocócico y deciden darle Linezolid, ya no sería necesario la clindamicina. ¿Por qué? Porque el Linezolid actúa contra las toxinas de estas bacterias, ¿ya? Muy bien. El Linezolid, chicos, tanto el Linezolid como el Telizolid inhiben la síntesis proteica e impiden la formación del complejo de iniciación 70S. ¿Ya? Al actuar en una diana distinta, no hay resistencia cruzada con otros antibióticos que también inhiben la síntesis proteica. Estamos hablando de macrólidos y de los ketónicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción, chicos? Es un poquito largo, pero es similar a los macrólidos, chicos. El Linezolid se fija a la subunidad del ribosoma 50S, ¿ya? En el centro, peptidtransferasa, ¿no? Dentro del ribosoma 23S, pero este es en el dominio 5. Los macrólidos, ¿cuál era su dominio? Dominio 4, ¿ya? Entonces van a inhibir la síntesis proteica, ¿ya? La resistencia que tienen se produce por una mutación en el mismo gen del RNA, chicos, de la subunidad 23S, con el cual se fija menos el antimicrobiano al ribosoma. Entonces, ¿a quiénes vamos a indicar Linezolid, chicos? A cepas que son resistentes a Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Por eso es que el Linezolid se puede usar en neumonías también, ¿ya?
pero no en meningitis. Ojo, vamos a verlo por qué. En cepas de estafilococo resistentes a meticilina y en cepas de enterococo resistentes a la banco. Para estos tres es fija la indicación, pero hay una posibilidad que también podría usarse en cepas de Staph aureus vancomicino resistentes. ¿Ya? El mecanismo de resistencia, chicos, tanto para el enterococo y el estreptococo es una mutación puntual del ARN en la subunidad 23S. Muy bien. Algunos detalles de la farmacocinética. Miren, su absorción es del 100%, chicos. Su biodisponibilidad es cercana al 100%. Entonces, podemos darlo por vía oral o endovenosa indistintamente. ¿Ya? Hay baja unión a proteínas plasmáticas, tiempo de vida media de 4.8 a 5 horas, ¿ya? Su volumen de distribución es recontra bajito, ¿ya? Puede penetrar al hueso, tejidos grasos, pulmón, músculo, sistema nervioso, pero en menor medida. El 60% se metaboliza en el hígado y el 30% en el riñoncito. Y se puede eliminar también a nivel intestinal, ¿ya? Se elimina por diálisis, chicos, eso es importante recordar. Entonces, ¿a qué antibiótico, cuál es su espectro, chicos, de linezolid? Staph aureus, ¿ya? Como todos, tanto el sensible como el resistente, ¿ya? 1, 2. El Staph aureus coagulasa negativo, tanto el sensible como el resistente. Miren, el Streptococcus pneumoniae, obviamente para todos los sensibles, pero también a los resistentes a penicilina. Al estreptococo beta hemolítico del grupo A y también a los enterococos, tanto a los sensibles a banco como los resistentes a banco. Y pregunta, ¿no? Ustedes se estarán preguntando, si están siguiendo la clase, si ya el enterococo ha hecho resistencia a penicilina, ¿qué le dábamos? Ampicilina. Si le ha hecho resistencia a ampi, ¿qué le dábamos? Vancomicina. Entonces, si le ha hecho resistencia a banco, ¿por qué? ¿Qué le damos? Tabo. Entonces, ¿por qué no le daríamos linezolid? También se le puede dar, ¿ya? No es que es una norma, pero si tienes linezolid, podrías usarlo también. Pero miren, aparte de todo eso, chicos, también de cobertura de ARN negativos. ¿La banco de cobertura de ARN negativos? No. ¿La DASCO de cobertura de ARN negativos? No. ¿La ortavancina de cobertura de ARN negativos? No. Pero el linezolid sí. Miren, moraxela y influenza son gran negativos, ¿o no? ¿Qué producen? OMA y sinusitis aguda. Miren, de cobertura. La legionela, ¿no? Gran negativo, pero intracelular atípico, de cobertura. ¿Qué más? Miren, pseudomonas. Obviamente hay resistencia, pero de cobertura. Bacteroides frágiles, chicos. Clostridium difficile, Clostridium perfringens, ¿ya? ¿Qué te produce el Clostridium perfringens? Fase sincronizada. Miren, Fusobacterium, Streptococcus, y miren esto, chicos, ¿no? Listeria, ¿no? Como alternativa al AMPI, ¿no? En aquellos alérgicos a penicilinas. Y también es uno de los fármacos, de los pocos antibióticos que te coberturan Mycobacterium tuberculosis. Entonces, siempre pregunto, ¿no? Los que están llevando por segunda vez se acordarán, mencióneme antibióticos que coberturan Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ahí tienen a linezolid como uno de ellos. ¿Quiénes más? No. ¿Qué? Banco, no. Levofloxacina. ¿Qué más? Ciprofloxacina. ¿Qué más? Moxifloxacina. ¿Qué más? ¿Qué antibióticos más hemos hablado? Streptomicina, amikacina y kanamicina. ¿Qué más? Imipenem, meropenem,
¿Qué más? Claritromicina, ¿sí o no? ¿Qué más? Amoxicilina más ácido flavulánico. Chicos, ahí tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ser las preguntas? Les adelanto para los que están acá. 1. Mencióneme los antibióticos antituberculosos, macrólidos. ¿Qué van a poner? ¿Qué macrólido antituberculoso de todos estos? Claritromicina, ¿no? Aminoglucósido. ¿Qué aminoglucósido antituberculoso de los mencionados ahí van a poner? Alga-Lactose. Streptoamica, pues chicos. Penicilina. Amoxiclavulanol. Carbapenem. Imiomero. Oxazoliginona. Linesol. Así va a entrar, ¿ya? Entonces no es poner al champú. Es una fija, chicos, ¿no? Tienen que saber, porque nosotros somos potencia en tuberculosis. ¿Cuáles son los usos terapéuticos? ¿Cuáles son los usos terapéuticos, chicos? Infecciones de piel y tejidos blandos, como todo lo que hemos estado hablando en esta clase, ¿no? Celulitis, osteomielitis, artritis, pero para cepas que ya les he mencionado, ¿no? Similar o incluso mejor al abanco, obvio. Neumonía adquirida en la comunidad. Porque te cobertura el estreptococo neumonía, especialmente en los resistentes a penicilina, ¿ya? Neumonía nosocomial debida a Staph aureus, ¿ya? Variedad de infecciones causadas por enterococo, parece un resistente al abanco. Endocarditis bacteriana, ITU complicada, infecciones intraabdominales y hasta en meningitis, ¿no? ¿Qué? Pero en cepas de enterococo resistente a banco. Infecciones por microorganismos resistentes a vancomicina. Tuberculosis, ¿no? Y con rojito, infecciones por Staphylococcus aureus, vancomicino resistente, pero con sus paréntesis, ¿no? Entonces puedo preguntar también, indíqueme usted, doctor, 3 antibióticos que podrían usarse en casos de Staph aureus vancomicino resistente. Ahí tenemos 1, 2, 3, ¿no? Ustedes ya lo revisan con calma. Los efectos adversos también en el inesolid es bien preguntado, chicos, ¿ya? La mielosupresión, especialmente en aquellos donde se ha usado más de 2 semanas, como en endocarditis, como en meningitis y en casos de osteomielitis, que se ha visto anemia, leucopenia y trombocitopenia, 3%. De todos estos, chicos, de todos estos antibióticos que hemos hablado, ¿quién también te produce trombocitopenia? Teicoflamida, vancomicina, ¿ya? Muy bien. Toxicidad mitocondrial, chicos. La toxicidad mitocondrial, así como los antirretrovirales, cuando se supera las 4 semanas de uso, miren, neuropatía periférica, neuritis óptica, acidosis láctica, ¿ya? Y importante, inhibición de la monoaminoxidasa, ¿ya? Esta inhibición de la aminoxidasa te puede producir un síndrome serotoninérgico que se caracteriza por hipertensión, ¿no? En estos casos hay que evitar la pseudoephedrina, la efedrina, sertralina, fluoxetina, ¿no? Para no tener este síndrome serotoninérgico, ¿ya? Esto ya está desfasadito. Vamos a actualizarlo para el otro año, para los que se queden. Entonces, ¿qué dicen del abanco, chicos? ¿Qué dicen del abanco? ¿No? Igual infecciones de piel y tejidos blandos, ¿no? Bacteriemia, endocarditis por bacterias gram positivas. ¿De quién está hablando? Ya, puede ser, ¿no? Pero el viral no hace mucha resistencia. Enterococo. Y
Estafilococo. Neumonía. Neumonía por Marsa. Muy bien, doctor. Meningitis por Marsa y estreptococo resistente a penicilina. Colitis por Clostridium difficile, ¿no? Y profilaxis de cirugías con alto riesgo de Marsa. Muy bien. Adapto, miren que el Gutmann es americano, ¿no es cierto? ¿O es europeo? No sé. El Gutmann es americano. ¿Ya? Por eso es que no hablan de coplanida, ¿no es cierto? ¿Ya? La adapto, infecciones de piel y tejidos blandos, bacteriemia por estafilococo y estreptococo, infecciones por enterococo resistente al abanco, ¿no? Miren, ellos también lo tienen claro, pero no hablan nada de los vancomicinos resistentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay evidencia científica que avale su uso. Solo hay, o solo se ha visto en una serie de casos, ¿no? Muy bien. Y estos tres, chicos, estos tres que son los lipopéptidos, miren, el que más se usa es la telavancina. Ya miren, actividad similar al abanco en algunas cepas de enterococo resistente a abanco. Tiene eliminación renal, mayor nefrotoxicidad. ¿Pero dónde se usa? En neumonías, especialmente las intrahospitalarias, ¿no? Asociadas al ventilador mecánico. Pero miren, tanto la dalva y la ori se usan en neumonía. Ojo, ¿ya? De estos tres, ¿cuál era el que se podría usar en cepas resistentes a banco? Oritaba, ¿ya? Linesol, ¿no? El linesol es al igual que el abanco potente. Bueno, no es tan barato, ¿ya? Pero no producen muchos efectos adversos o el abanco. Se puede usar también en lo mismo, celulitis, artritis, osteomielitis con Marsa. Neumonía por Marsa. ¿Qué más, chicos? Neumonía también por estreptococo resistente a penicilina. Infecciones por enterococo resistentes a banco. No cardiosis, una indicación que no les he mencionado, y tuberculosis. ¿Ya? Y tuberculosis. Bueno, el linesolid sí se usa en MDRs y XDRs. Vamos a hablar en su momento, pero con que se acuerden que se usa para tuberculosis suficiente. El Tensolid, miren, no tiene muchas indicaciones con respecto al linesolid, ¿ya? Entonces con este cuadrito vamos a terminar, ¿ya? Con este cuadrito vamos a terminar. Entonces, este es el JAMA. ¿De dónde es el JAMA? No. Yo tampoco. Ya, miren, chicos, hay 3 revistas americanas que tienen que leer ustedes. El más básico es el England Journal Medicine. ¿De dónde es? Inglaterra. Es de Massachusetts. Es americano, es New England. Entonces, el New England es como un coquito para nosotros, ¿sí? Pero bien bonito, descriptivo. Pero ustedes tienen que leer New England, ¿no? Desde 2022 para abajo está libre. Pueden bajarlo, ¿no? De ahí ya pueden pagar. Pero no todo lo bueno, no todo lo nuevo es bueno. Entonces, lean el pasado. ¿Qué más? Tienen que leer el Lancet. ¿De dónde es el Lancet? También es americano. El Lancet es americano, ¿ya? Y el JAMA. No tiene. No siempre los yankees tienen plata. Sí, producen los dólares. Ya. Estos 3, chicos, tienen una información, especialmente en sus reviews, pero básico, bien bonito, compilado, de todos los estudios especiales, ¿ya? Son muy buenos, son americanos. Y del Reino Unido, el BMJ, el British Medical Journal, también es gratuito, tiene unos reviews muy bonitos. Y van a comparar, por ejemplo, ¿qué hacía yo, chicos? ¿Qué hacía? Estoy yo. Revisaba el video de la ¿no?
y buscaba en el medio J endocaritis y ves pues la diferencia con el tratamiento, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta que los más conservadores son los británicos, ¿ya? Son libres, son tranquilos. Esta, por ejemplo, es lejana, son americanos y miren, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Para bacteriemia por estafilococo aureus, ¿ya? Para bacteriemia por estafilococo aureus, ¿qué se indica? Miren, cefazolina. ¿Qué es la cefazolina, chicos? Cefalosporina de primera. Otra pregunta, les voy avisando que va a venir es las generaciones. Yo te voy a poner que indica a qué generación pertenece cada fármaco, ¿no? Te pongo cefazolina, me pondrás primera generación. Te pongo cefixima. Cefixima es tercera por vía oral. Te pondré, por ejemplo, ceftriaxona. No les voy a poner eso. Entonces, la cefazolina es de primera generación, 2 gramos cada 8. Esto es para los, ¿qué dice? Sensibles, ¿no? Entonces, para los sensibles podemos usar cefazolina. ¿Qué más? La cloxacilina, la naticilina, la oxacilina, ¿no? Y la flucoxacilina, chicos. Miren, todos estos son las famosas penicilinas anti-estafilocócicas que lo hemos estudiado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y miren acá, ¿qué dice acá? Bencilpenicilina, ¿no? También se puede usar para estafilococo aureus, ¿no? Staph aureus, pero para los meticilinos sencillos, ¿no? Pero siempre y cuando acá te aclara, tienes que considerar que no hayan beta-lactamasa, ¿no es cierto? Y para los resistentes, chicos, para los resistentes a Staph aureus, ¿qué se usa? Banco, ¿ya? Dacto y ceftobiprol. ¿El ceftobiprol de qué generación es? Avanzada, ¿no? Entonces, muy bien. Miren, hay algunos detalles en cuanto a sus efectos adversos. Miren, la vancomicina, ¿qué dice? Las reacciones de la banco a las infusiones, como el síndrome del hombre rojo, chicos, ¿no? ¿Qué más dice? Falla renal, tóxica, ototoxicidad. Del adapto, lo mismo que hemos hablado, elevación de la creatinina, eosinofilia, no se mencionó, y neumonía eosinofílica, perdón, eso no se mencionó en la adapto. El ceftobiprol, gastrointestinal, ¿no? Entonces, para que vean que estamos pues, al tanto de todo esto, ¿no? Nosotros también podemos usar, ¿no? La adapto, como les digo, ya está llegando, así que cuestión de tiempo nomás, así como el ceftriaxona ayuda bastante. Va, ahora tomen ahorita 5 minutitos. Ah, no. No, sí. Esto ya es para la tercera, chicos. Sí. La siguiente clase hemos creado un repaso. Ya. Justo de eso voy a hablar. El repaso, chicos, de la segunda parcial son casos clínicos y preguntas, pero va a ser en vivo, pues. Entonces tienen que venir y repasar. No van a venir ahora a mirar, ¿no es cierto? A mirar al techo. Revisen todo lo que hemos hecho. Revisen todo lo que hemos hecho para que sea productivo. De ese repasito va a entrar todo.